Bien, vamos a empezar entonces la clase de hoy con una vuelta de rosca sobre los GLM, porque vamos a empezar a trabajar con la inclusión de variables de efectos aleatorios. Y vamos como siempre al caso, vamos a presentarnos en contexto, seguimos con las abejas, y particularmente acá estamos con el cultivo, la plantación de kiwi. En lo que tiene que ver con la producción de kiwi, las plantas son dioicas, o sea que hay flores masculinas, flores femeninas, entonces es fundamental que haya una buena polinización para asegurar la producción de frutos. Bueno, el polinizador por excelencia para la planta de kiwi es la abeja. Entonces lo que vamos a ver acá es un ensayo donde se va a ver la eficacia de utilizar suplementación en las colonias de abejas para mejorar la polinización de las flores de kiwi. Ahora les cuento un poco de qué consiste el ensayo. Una plantación de kiwi ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires, en el pico de floración, y en esa plantación se ubicaron 15 colmenas que fueron asignadas al azar a uno de los siguientes 3 tratamientos. El control, es decir, que es sin suplementación, la suplementación con proteína y la suplementación con almíbar. Lo que se hizo es ubicar a la entrada de cada colmena unas trampas de polen, 4 trampas de polen, que se cosecharon y se contabilizaron los granos de polen. Entonces, la idea es que la presencia de suplementación en las abejas las va a tornar más activas y entonces la cosecha de polen en los tratamientos con suplementación se espera que sea más alta. Eso es un poco la hipótesis. Y entonces, si hay más actividad de las abejas, se deduce que va a haber mayor polinización. Desde el punto de vista estadístico, como siempre arrancamos, esto se trata de un experimento o un estudio observacional. ¿Qué dicen? Experimento. Bien. Y si les pregunto por qué es un experimento, la definición formal de por qué es un experimento, ¿qué dicen? Porque los niveles del factor se asignan al azar. Exacto. Tenemos una asignación de tratamientos al azar. Esto, ojo, porque ahora les va a pasar con los datos de ustedes, si por ejemplo nosotros estamos comparando distintos genotipos, y estamos haciendo un trabajo de mesado donde se comparan los genotipos y se mide, no sé, la expresión de una proteína, entonces suena que todo eso está controlado, pero formalmente para la definición de experimento, ahí no hay una asignación aleatoria. Lo mismo que si comparásemos machos con hembras, son situaciones donde, si bien existe una serie de controles del error, de las variables que pueden meter ruido, formalmente experimento vamos a llamar cuando existe toda la asignación aleatoria. ¿Mm? Bueno, si es un experimento, entonces vamos a hablar de unidad experimental. ¿Cuál es la unidad experimental? Cada colmena. Perfecto. La unidad experimental entonces es cada colmena, que es la que recibe el tratamiento. Ahora fíjense que lo que estamos diciendo acá, que tenemos las 15 colmenas, ¿no? Entonces tenemos de la colmena 1 a la colmena 15. Al azar vamos a tener grupos de 3 grupos, ¿no? Un grupo va a ser control, otro va a ser con suplementación con proteína y la otra suplementación con almíbar. Y en principio está bien, ¿no? Si yo les pregunto cuántas réplicas tiene este ensayo, ¿qué me dicen? 5 puede ser. Muy bien, 5 réplicas, ¿sí? Porque a cada tratamiento le estamos asignando al azar 5 unidades experimentales. 5 por 3 me da 15. Ahora, ¿cuántos datos tiene la base de datos? 15. No. 15 por 4. Bien, 3 tratamientos por 5 colmenas por tratamiento. Pero ¿qué pasa? En cada colmena, fíjense que se ubicaron 4 trampas de polen. Por lo tanto, de esta colmena 1, yo voy a tener 4 datitos de conteo de polen. Es decir que la base de datos va a tener 60 datos. Entonces, vamos a tener estas trampas, ¿no? De trampa 1, trampa 2, hasta trampa 4 acá, y acá lo mismo. En cada una vamos a tener 4 trampas, y ¿cómo conceptualizamos esto, no? De que tenemos 60 datos, pero en realidad hay 5 réplicas, o sea, 15 unidades experimentales. Con Una esa variable oportunidad. Bien, una variable aleatoria, porque si yo no pongo una variable de efectos aleatorios,
¿Qué estoy asumiendo? Asumo que son todas iguales, o sea, cometo pseudo réplicas. Exacto. Asumimos que todas son independientes, o sea que tengo 60, es como si tuviera 60 colmenas. ¿Se entiende? Si yo no declaro esta estructura de trampas en colmenas y de colmenas en tratamiento, lo que voy a tener formalmente es, para cada tratamiento, 5 por 4, 20 datos. Acá vamos a tener 20 datos, pero estos 20 datos no son 20 datos independientes, tenemos independencia ¿dónde? ¿Dónde hay independencia? Entre las colmenas. Perfecto. Entre colmenas hay independencia, pero no hay independencia ¿dónde? Entre los 4 datos de la misma colmena. Exacto. Entre las trampas de una misma colmena. ¿No? Si estamos de una colmena que es gigante, tiene muchos más individuos que otras colmenas, las 4 trampas seguramente van a cosechar más granos de polen porque pertenecen a la misma colmena. Bueno, muy bien. Entonces, esto implica que vamos a tener que poner, para modelar esta falta de independencia, una variable de efectos aleatorios. Porque si no, como bien dijeron, cometemos el error de pseudo replicación. Entonces, ¿de qué diseño estamos hablando? De todos los diseños que vimos donde había falta de independencia. Anidado. Es un diseño anidado, exactamente. ¿Están todos de acuerdo con eso? Es un diseño anidado jerárquico. Fíjense que tenemos que la trampa 1, por ejemplo, esta trampa 1 no es la misma trampa, no va a aparecer en esta colmena ni en este otro tratamiento. La trampa 1 solamente está en esta colmena que está asignada a este tratamiento. Entonces, la variable respuesta, ¿cuál sería? Cantidad de polen de trampa. Muy bien, la cantidad de granos de polen por trampa. ¿Qué tipo de variable es esa? Cuantitativa. Perdón, cuantitativa. Cuantitativa, ¿qué más? Discreta. Discreta. Potencial distribución de probabilidades. Poisson. Bien. ¿Todos de acuerdo? Esto es un conteo. Mínimo teórico de 0 y máximo, ¿tengo un máximo teórico de cantidad de granos en cada trampa? No. Así que estamos frente a una variable de conteos. Acuérdense que básicamente vamos a tener o conteos o binarias proporciones, ¿no? Son las dos en las que nos vamos a mover. Esto entonces, en primer término, lo que vamos a probar, lo más parsimonioso, es pensarlo como una Poisson, ¿sí? Que es de todas las de conteos la que tiene la menor cantidad de parámetros. Bueno, vamos a las variables explicativas. ¿Qué dicen? Los tratamientos. Bien. Los tratamientos, que es quali o quanti. Quali. Es una variable quali y tiene 3 niveles. Fija, aleatoria. Fija, porque te interesa comparar entre tratamientos. Perfecto. ¿Sí? Y elegimos nosotros deliberadamente estos 3 tratamientos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué dijimos que tenemos que declarar también acá? Todos estamos de acuerdo que hay que declarar una variable de efectos aleatorios. ¿Cuál es esa variable? Ahí pusieron por el chat la colmena. Perfecto, es la colmena. Acá a veces hay confusión de si es la colmena o la trampa, ¿no? Ustedes piensan, ahora vamos a ver la base de datos, que yo lo que tengo que, de alguna forma, agrupar, porque lo que estamos diciendo es que hay falta de independencia, tengo que agrupar que estos 4 datos que van a venir, un datito por cada una de las trampas, estas 4 observaciones comparten algo en común. ¿Qué es lo que comparten? La colmena. Entonces, lo que tenemos que incluir en el modelo para declarar la falta de independencia es la colmena. Entonces, vamos a tener colmena. ¿Quali o quanti? Quali. Quali. Por más que diga colmena 1, 2, 3, 4, ya sabemos que es como si fuera un código de barras, ¿no? De cada colmena. Es quali. ¿Cuántos niveles tiene? 5. No. 5 por tratamiento. Entonces, en total, si yo voy a poner una identificación
propia en cada 15. colmena son 15. Son 15 colmenas distintas, ¿no? Ah, perdón, no vi que era un 15 abajo de la C. Mala mía. Perfecto. Entonces 15 colmenas o niveles, y esta ya dijimos que es una variable de efectos aleatorios. Repasemos. A mí no me va a interesar comparar la colmena 1 con la colmena 3, no quiero hacer inferencia, no quiero hacer comparación. No quiero saber si una colmena en promedio tiene más granos que la otra. Me tocaron estas 15 colmenas, pero podrían haber sido otras 15 colmenas. Si repito el experimento, tal vez no lo haga con las mismas colmenas. ¿Estamos de acuerdo? En todo el punteo de las razones por las cuales una variable explicativa es de efectos aleatorios. Pero seguro, o al menos lo vamos a ver, el incluir la colmena, primero modela la falta de independencia, y después piensen también que puede absorber algo de variabilidad, ¿no? Esto de que si algunas colmenas son más grandes que otras, podemos pensar que en promedio esas colmenas van a tener más granos de polen que otras, y eso lo estamos metiendo en el modelo. Ah, perdón, nos faltó una cosa. Las colmenas es un factor aleatorio, y la colmena está anidado ¿en qué? Los tratamientos. Exacto, la colmena está anidada en los tratamientos. ¿Sí? Y pensemos, todo esto es repaso, fíjense que no es nada nuevo, es repaso de la primera parte, pero si yo pongo control, suplementación proteína, suplementación almíbar, y acá tengo colmena 1, 2, 3, 4, 5 hasta la 15, la colmena 1 solamente va a tener datos acá no va a aparecer, la colmena 2 también, la 3, la 4, en cambio la colmena 6 va a aparecer acá. Y así, ¿ven? Entonces no están cruzados colmena con tratamiento, porque cada nivel de colmena aparece solamente en un nivel de tratamiento. Vamos al modelo. Recordemos que estamos en un GLM, por lo tanto modelamos una transformación de la esperanza. Por lo tanto, ¿qué pongo acá? A la izquierda. Logaritmo de la esperanza. Perfecto. De la esperanza de... Vamos a ponerlo bien explícito, de la variable respuesta. Entonces, ¿qué pongo acá? Lo quiero poner bien en contexto del problema. De la cantidad de granos de polen por trampa Perfecto. sería, ¿no? Cantidad de granos de polen por trampa. ¿Sí? Entonces, la media de polen por trampa, pero en escala logarítmica. Y de este lado es el predictor lineal que ponemos. La variable explicativa era cualitativa, entonces vamos, ¿comparación de medias o regresión? Comparación de medias. Comparación de medias, perfecto. Entonces, ¿qué pongo acá? La media Bien. más alfa sub i Alfa sub i, perfecto. ¿Y este i qué valores puede tomar? de 1 a 3. Los 3 niveles. Perfecto. Son los 3 tratamientos. Más beta j anidada en i. Perfecto. Acuérdense que acá decíamos que usábamos no una letra griega para diferenciar fijo de aleatorio. Entonces es beta j anidado en i. ¿Sí? Y acá j va a ir de 1 a 5. ¿Ven? Acá estamos diciendo que puedo tener 5 valores para cada nivel del tratamiento. Bueno, acá tenemos escrito el modelo, pero nos falta completar algo de este modelo. Nos faltan los supuestos distribucionales. Ahora hablo de distribución de probabilidades. ¿Qué le pido ahí? Y acá, perdón, es esperanza sub i, ¿no? Que siga una distribución Poisson, o sea, que la Perfecto. varianza Ahí- sea igual a la media. Ahí le pido que siga una distribución Poisson, y recordemos que Poisson tiene un solo parámetro. ¿Se acuerdan cómo se llama ese parámetro? Lambda. Lambda. Bueno, entonces tenemos esto de acá, y ya está. ¿No hay nada más aleatorio acá? Sí, que el efecto aleatorio siga una distribución normal, ¿no? Exacto. Acá tenemos el BJ. El BJ, nosotros en este ensayo vamos a tener 5 por 3, 15 BJs de las 15 colmenas, pero en realidad hay infinitos BJ. ¿Sí? De todas las infinitas colmenas que yo podría usar en este ensayo,
Y entonces, a esos infinitos BJ, anidados en I, le vamos a pedir una distribución normal. Ojo acá, ¿no? Esto es la razón de por qué las estimaciones de estos modelos son tan conflictivas, porque conviven dos distribuciones. Poisson para la variable de respuesta y una continua normal para el BJ, para el efecto aleatorio. Y la normal sabemos que tiene dos parámetros. Entonces, ¿qué media le vamos a pedir a los efectos aleatorios? Sí. Cero. Cero. ¿Y qué más? El otro Y una parámetro. varianza de colmena. Exacto, una varianza. ¿Y qué varianza es esta? De las colmenas. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora tenemos estos dos supuestos distribucionales. Uno es el que ya veníamos manejando, que obviamente la variable de respuesta Poisson, y si se cae Poisson le pondremos la que sea, pero ahora aparece otra nueva que tiene que ver con los efectos aleatorios. Este modelo que acabamos de escribir entre todos es un modelo mixto, porque incluye esa variable de efectos aleatorios BJ. Y ese BJ es como un intercepto aleatorio. Miren, como está ahí, sería como que algunas colmenas en promedio van a estar por encima. Acá sería como que esto de acá sería como si BJ vale 0, ¿no? Si yo hago esto de acá, voy a tener la media de cada tratamiento, que es lo que charlamos recién, asumiendo que esto vale 0. Entonces, cada colmena va a tener un efecto propio, aleatorio, por encima o por debajo de ese 0, que es el 0 que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, eso va, y estamos postulando que esos BJ tienen una distribución normal, centradas en 0 y algunas colmenas por encima y otras por debajo. Pero esas variaciones de estos efectos aleatorios siguen una distribución normal. Esto que tenemos acá es un modelo marginal o un modelo condicional. Condicional. Exacto, es un modelo condicional. Es decir que, si bien, como les dice acá, nosotros ponemos acá I, eventualmente, si yo quisiera, podría hacer predicciones condicionadas, ¿no? Por ejemplo, podría, que era lo que preguntaba Fermín, podría hacer estimar la media de granos de polen condicionado a cierta colmena. ¿Sí? Normalmente eso no interesa, pero si quisiera lo podría hacer. Entonces, acá tienen la base de datos. Fíjense lo que charlamos. ¿Ven? Acá tenemos estos primeros 4 datos, son 4 datos de cantidad de granos de polen que vienen de estas 4 trampas. Estas 4 trampas vienen de la colmena 1, que recibió el tratamiento con almidón. Entonces, colmena está anidado en tratamiento, porque esta colmena 1 no va a volver a aparecer en la base de datos. Trampa también está anidado en colmena, pero ¿qué pasa? Trampa 1, un solo dato. Trampa 2, un solo dato. Entonces esa trampa no la vamos a incluir como variable de efectos aleatorios. Pero como decía Paloma, si de la trampa 1, si esto en vez de ser así, sería trampa 1, porque de la trampa 1 tengo 4 datos, entonces ahí sí la trampa aplicaría como variable de efectos aleatorios. Y el cuadrante, 1, 2, 3, 4, no, porque de cada cuadrante yo tendría un solo dato. Entonces, la recomendación, se pueden tomar un poco de trabajo cuando escriben el modelo para dar la estructura anidada, pero nuestra recomendación para evitar errores es que a cada nivel de la variable de efectos aleatorios le pongan un identificador distinto, una letra, un número, lo que fuera. Si es número, recuerden que tiene que ser factor, o sea, lo tienen que pasar como factor. A veces lo hace, en algunos paquetes R lo hace automáticamente, pero asegúrense que sea factor. Bueno, entonces vamos a hacer un poco descriptiva. Ustedes reciben una base de datos y lo primero que van a hacer es chusmear, explorar un poco la base de datos. Entonces yo acá pedí una descriptiva por tratamiento. Acá me está dando las medias de cada tratamiento, la varianza, el N. Acá no hice nada anidado, ¿no? No respeté. Algo bien guaso para explorar los datos. Tomé estos 20 datos y los promedié. Y acá tenemos los valores, ¿no? Entonces, fíjense
primero vamos a ver la hipótesis de los investigadores, ¿no? ¿Para qué hacían este ensayo? Y si estos resultados preliminares, acá no hay nada de diferencia, van a favor de lo que ellos pretendían. ¿Qué están viendo en relación a la tendencia central? Vemos que difieren las medias de los granos de polen capturados para los distintos tratamientos. Bien, y más aún, ¿en qué sentido difieren? ¿Es acorde a lo que ellos pretendían? A ver. Sí, porque aumentan las medias de granos de polen, que es lo que Exacto. querían y esperaban. ¿Lo Y ven eso? evidentemente el suplemento de almíbar es mejor. Perfecto. Aumenta más la media. Eso es lo primero que tienen que ver, ¿no? Porque está bien que nosotros estamos con los supuestos y que si es Poisson y demás. Ahora, vamos a, ¿para qué se hizo todo esto? ¿Tengo más polen si suplemento? ¿Vale la pena esa inversión para, en definitiva, tener mayor cosecha de frutos? Bueno, como dice Valeria, sí, vemos que hay más y parece que el almíbar, si bien es más variable, miremos las medias, ¿no? La tendencia central. Y tiene, fíjense, si esto es casi 40, tiene 4 veces más de granos de polen, cuatriplicó. Este es más o menos el doble con respecto al control. Tampoco está mal. ¿Sí? Entonces, primero que miramos, tendencia central. Segundo que miramos, variabilidad. Si nos ajustamos a Poisson, ¿cuánto hubiéramos esperado que sea la varianza del control? Igual a la media. Exacto, o sea, hubiéramos esperado 40, capaz 50, capaz 30, capaz 70, pero miren lo que tenemos ahí, 2000. Vamos al almíbar, la media es 159, ¿cuánto hubiéramos esperado de varianza? También lo mismo, igual la Lo media. mismo, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Poisson? La teoría de Poisson dice, Poisson tiene un solo parámetro que es lambda. ¿Por qué no necesito estimar la varianza? Y porque según Poisson, lambda es la esperanza y también es la varianza, ¿no? Y acá ya, aunque sea algo exploratorio, ya estamos viendo que eso no pasa. ¿Qué sugieren estos resultados? Que hay, creo que sobredispersión era. Sobredispersión, exacto. ¿Están todos de acuerdo? Todavía no hice ningún test, no ajusté ningún modelo, pero miren toda la historia que nos está contando este gráfico. El tratamiento, los tratamientos de suplementación parece que funcionan y también nos está diciendo es probable que tengamos sobredispersión. Y si tenemos sobredispersión, ¿qué significa eso? Con respecto a esto que hemos escrito acá, nuestro modelo. ¿Qué se nos cae? Los errores estándar. Sí, pero de toda esta declaración de principios, ¿no? Nosotros planteamos este modelo y estos supuestos distribucionales. Que ahí no sigue una distribución Poisson. Exacto, se nos muere esto. Si tenemos sobredispersión, ya esto se cayó, la distribución no es Poisson y hay que pensar otras distribuciones. Bueno, acá es otro grafiquito, no sé, yo elegí este para ver las variaciones entre las muestras. No es secuencial, esto no es medidas repetidas, son 4 submuestras, ¿no? Acá lo que tenemos es un submuestreo, de cada colmena sacamos 4 unidades observacionales, que son las trampas. Lo que quiero que piensen también, ya que estamos en este gráfico, que estas variaciones así, se vinculan con qué cosa. Todo esto es la colmena 1. Y la colmena 1, una trampa dio acá, otra acá, y otra acá, y otra acá. Así que la variación entre trampas es la variación entre esto. La variación de toda esta línea con respecto a esta otra línea es variación entre ¿qué? Menos. Entre colmenas. Esa variación entre colmenas tiene que ver con esto que pusimos acá y con esto que pusimos acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Estos B son los que nos están diciendo algunas colmenas van a estar más arriba y otras colmenas van a estar más abajo, en promedio. Bueno, entonces esto ya medio lo vimos, pero viene de repaso. Nosotros ahora estamos planteando un modelo condicional o mixto, que es la opción de arriba. Son modelos que incluyen variables explicativas de efectos aleatorios.
O sea, en el modelo va a estar la colmena, por ejemplo. En el modelo va a estar, no sé, la escuela, que agrupa a los individuos que van a esa escuela, y así. Esos modelos condicionales se conocen también como modelos mixtos porque tienen variables de efectos fijos y aleatorios, y ya automáticamente, no tengo que escribir o plantear una matriz de correlación, ya automáticamente por declarar esa variable, ya eso induce la correlación entre las observaciones que comparten el nivel. O sea, los 4 datitos que pertenecen a la colmena 1 van a tener algún grado de correlación, inducida por esa declaración en el modelo. Esta es una estrategia, es la que vamos a usar hoy. Ahora, recordemos que estaba otra variante de modelado, que eran los modelos marginales, que los habíamos usado en la primera parte, que eran los modelos marginales, no declarábamos variables de efectos aleatorios en el modelo. Sí, o sea, el modelo iba a decir mu más el alfa de los tratamientos, ya está, pero de alguna forma tenemos que modelar la falta de independencia. ¿Cómo se hace eso? Indicando una matriz de covarianzas. O sea que nosotros vamos a declarar explícitamente cómo es la correlación entre individuos, entre observaciones, mejor dicho, ¿sí? Y esos modelos se llaman modelos marginales. En la primera parte los usamos para medidas repetidas. En la primera parte, donde los errores tenían distribución normal, todo era bastante fácil por varias razones. Una, que la estimación de los parámetros iba a ser la misma. Las medias nos van a dar igual, los betas nos daban igual, o sea, toda la parte fija en un condicional o en un marginal coincidían. Pero acá, en los GLMs, no nos van a dar resultados idénticos. Y las interpretaciones siempre son distintas, en el otro caso también, pero como nos daba, finalmente las medias daban los mismos números, no nos preocupaba demasiado. Pero acá, ojo, si estamos en un modelo condicional, que es lo que estamos haciendo ahora, estoy acá, cuando estimemos las medias de los tratamientos, por ejemplo, son parámetros sujeto específicos, es decir, que nosotros eventualmente podemos estimar medias condicionadas a una determinada colmena. Podemos hacer eso. ¿Sí? Fíjense. Acá yo podría hacer esta estimación. La estimación del medio del tratamiento, dado que esté en la colmena 3. Y esa estimación no va a ser la misma que si esté en la colmena 4. ¿Sí? Entonces eso lo llamamos estimaciones sujeto específico. La parte fija, sin incluir el beta J, va a ser una estimación para un efecto aleatorio de 0. ¿Sí? Y si estamos en un modelo marginal, ahí va a ser imposible que haga predicciones a nivel de las colmenas, no puedo hacerlo porque no está incluido el factor aleatorio, y entonces las estimaciones se dice que son estimaciones promedio, estimaciones poblacionales. No vamos a tener la posibilidad de hacer cosas específicas y simplemente vamos a estimar para la medida de la población. Bueno, hoy vamos por la primera abordaje. Entonces, todo esto ya está, ya lo vimos. Acá está, yo uso esto que es predictor lineal, pero hoy ya vimos que, acá está, esto es lo que escribimos hoy. Perfecto, y recordemos, esta es la escala del predictor lineal, y esta es la escala de la variable respuesta. ¿Se acuerdan qué hacíamos? El logaritmo lo pasamos para el otro lado y nos queda esta expresión. En este caso, si hacemos las predicciones condicionadas a J, nos va a quedar, le agregamos esta partecita acá. ¿Cuántos parámetros tiene este modelo que planteamos acá? ¿Cuántos y cuáles? 4. 3 medias. Bien. 3 La medias. varianza es igual a la media, supuestamente. Y tenés la varianza de la colmena. Perfecto. ¿Sí? Son 4 parámetros. Media del control, media con proteína, media con almíbar y varianza de colmenas. Entonces, tenemos ese modelo
con 4 parámetros. Y ahora vamos a ver cómo lo estimamos. Bueno, la estimación es de un modelo lineal generalizado mixto, es bastante más compleja. Piensen que ahora tenemos que lidiar con dos distribuciones. Tenemos la Poisson y tenemos la normal. Como siempre, las estimaciones son por máxima verosimilitud. Y ahora, cuando le metemos los efectos aleatorios, hay que calcular integrales. Eso, calcular integrales para los efectos aleatorios, es bastante más complejo. Para calcular esas integrales hay distintos métodos de estimación que van cambiando según los paquetes. Bueno, vamos a ajustar nuestro modelo. El ajuste en sí no tiene nada complicado. Miren, vamos a hacer el LM4 y entonces ponemos GLMR, y esta es la lógica de siempre. Polen, que son los conteos en función del tratamiento. ¿Y se acuerdan? Esto era la forma en que entrábamos en el LMR, el factor aleatorio. ¿Qué estamos diciendo acá? Que tenemos un intercepto aleatorio en la colmena que hace un efecto de subir o bajar en promedio la cantidad de polen. ¿Sí? La base de datos y Family Poisson, el link por default es log, así que no hace falta incluir. Y tenemos ahora dos salidas, la parte de efectos fijos y la parte de efectos aleatorios. La parte de efectos aleatorios, fíjense que acá me está dando la varianza de las colmenas. ¿Sí? Lo habíamos dicho que era el parámetro que teníamos que estimar, varianza entre colmenas. Es del mismo estilo que habíamos visto cuando habíamos visto los mixtos en normal. Y después está la salida de efectos fijos, que tiene este formato. ¿Por qué esto al medio lo pinté en grisecito? Porque tenés 3 niveles. Ese es el summary. Es un summary, tengo 3 niveles, por lo tanto estos p-valores no están controlando por múltiples tests. ¿Se acuerdan? Tenemos una variable quali, entonces en una variable quali no miramos el summary. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, tenemos que controlar el error global. Tenemos que controlar el error global, es decir, que tenemos que hacer una nova para ver si hay efecto de tratamientos y después comparaciones. Entonces, cuando estamos en un formato de comparación de medias, salvo que tengamos solamente 2 medias, el summary no nos funciona porque no está controlando el error global. De todas maneras, las estimaciones, como les puse acá, es para una parcela típica o lo que quiere decir es una parcela con efecto aleatorio cero. Ya estamos estimando esta parte de la relación. Bueno, grados de libertad residuales, que es n menos la cantidad de parámetros. ¿Cuántos grados de libertad residuales tenemos? ¿Nuestro n de cuánto es? 60. Bien, 60. ¿Y p? 4. 4. Así que tenemos 56 grados de libertad residuales. Bien, pero como bien dijeron, antes de sacar ninguna conclusión sobre esto, acá chusmeamos para entender qué es lo que está mostrando, tenemos que ver los supuestos. Y ya teníamos idea de que andaba... Profe, sí. ¿cuáles son los 4 parámetros? Estaba pensándolo con comparación de medias, que es una media por cada tratamiento, y me parece que no. Sí, 3 medias. La varianza de la colmena, ¿no? Exacto. Ok, gracias. Bueno, acá les muestro lo mismo, pero usando GLM-TMB, y ven que es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que acá tienen que poner GLM-TMB. Y los resultados, acá están los grados de libertad residuales, que sabemos que eran 56, y son los mismos resultados, ¿no? Bueno, vamos a los supuestos. Los supuestos dicen, como siempre, muestra aleatoria, observaciones independientes, en este caso lo modelamos, la falta de independencia la modelamos con la variable de efectos aleatorios. Linealidad para variables cuantitativas, no tenemos variables cuantitativas explicativas, así que esto no. Y por lo tanto nos quedamos con esto. Ausencia de sobre subdispersión, normalidad de los efectos aleatorios.
Bueno, vamos a ver lo de sobre o subdispersión. Nosotros ahí teníamos las estrategias de calcular el estadístico de dispersión, ese theta. El estadístico de dispersión lo calculábamos así, acá lo calculo y me da 12,76. Entonces, era lo que hemos charlado hoy de sobredispersión, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. Y ya con esto, ya esto es un escándalo, pero igual decimos, bueno, vamos a ver el Dharma. Acá está la sintaxis para el Dharma y el Dharma estalló. ¿Ven? Acá, el test de dispersión, bueno, se cortó esto, pero era P0,000, o sea que hay una desviación significativa con respecto al 1. También saltan outliers, el test de buen ajuste a la distribución homogénea también explotó. Moraleja, este modelo no es adecuado para estos datos. ¿Sí? Que era algo que, bueno, ya sabíamos, medio habíamos elucubrado al principio. Bueno, entonces se nos cayó la Poisson. ¿Qué alternativas tenemos? Binomial negativa. Bien. Conway-Maxwell. Conway-Maxwell, perfecto. Bueno, y Ahí. la quasi-Poisson también. La quasi-Poisson, muy bien. Ah, y la Tweedy. Y la Tweedy. Genial, Kiara. O sea, tenemos, miren todas las estrategias que tenemos. Claramente Poisson, que propone media igual a varianza, acá no va. Entonces tenemos que pensar en otras distribuciones de probabilidad que se banquen una varianza mayor a la media. Para lograr eso, tener una varianza mayor a la media, vamos a tener que agregar un parámetro adicional. ¿Sí? Entonces, todas estas distribuciones, la binomial negativa, la Conway, la Tweedy en realidad agrega 2 parámetros, todas esas distribuciones van a ser distribuciones menos parsimoniosas, pero bueno, la Poisson no corresponde. Y después tenemos la quasi. Bueno, entonces, soluciones. Y acá está todo lo que me dijeron ustedes hace un rato. Vamos a tener una opción, usar los modelos quasi-Poisson. ¿Sí? Los cuasi-verosímiles, se volvió loco esto. Pero recuerden que los cuasi-verosímiles tenían un problemita, ¿no? Que no podías comparar IC y eso, puede ser. Exacto. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacían la quasi-Poisson? Lo habíamos visto hace un rato. Básicamente, o quasi-binomial. ¿Qué es lo único que hacen? Ella corregía los errores. Exacto. ¿No? Corrige los errores estándar. Simplemente eso. Cuando, y repasemos, ¿no? El problema de la sobredispersión. Cuando yo hago acá estas estimaciones, está bien que dijimos que no lo vamos a mirar, pero miren estos errores estándar están mal. No son correctos. Pregunto, ¿son más grandes o más chicos de lo que deberían? Más chicos. Son más chicos, exacto, porque estos errores estándar están calculados asumiendo media igual a varianza. Y vimos que en este caso la varianza es más grande que la media. Por lo tanto, estos números deberían ser más grandes. Entonces, fíjense, si los errores estándar están subestimados, ¿qué va a pasar con los p-valores que yo calcule en base a errores estándares subestimados? ¿Van a ser más grandes o más chicos de lo que deberían? Más chicos. Más chicos. Entonces, si tengo p más chicos, puede ser que mande fruta detectando efectos que no son reales. Es decir, que va a aumentar la probabilidad de error de tipo 1. Voy a tener más falsos positivos. ¿Lo ven? Ese es el problema de la sobredispersión. La quasi simplemente es esta misma salida, todo igual, la única diferencia es que estos los corrigen en función de la sobredispersión. Es el único cambio y va a desaparecer el A y C
O sea, todo lo que está basado en verosimilitud, todo esto desaparece. ¿Por qué? Porque no tengo una distribución de probabilidades. Acuérdense que para la verosimilitud, la función de verosimilitud es un producto de funciones de probabilidad. Y acá se calculó la verosimilitud, el logaritmo de la verosimilitud del modelo usando una Poisson. Si acabamos de decir que la distribución no es Poisson, en la cuasi yo no tengo forma de calcular esto. ¿Se entiende? Entonces, si están en una cuasi, no van a poder rankear modelos por A y C, no van a poder hacer el test de Bianza, ¿sí? Lo único que pueden hacer, si van para una cuasi, para rankear modelos, es una prueba F. Pueden hacer el drop, en el drop 1, ¿sí? Que la usamos para selección de modelos, pero le tienen que especificar que el test que tiene que usar no es el chi cuadrado, que es el de Debianza, sino una prueba F. Y eso es algo más o menos tolerado como aceptable para hacer selección de modelos, porque si no, no podemos hacer nada para rankear modelos, ¿no? Este caso es un caso muy elemental, porque hay una única variable explicativa, pero imagínense que tuviésemos que muchas X si queremos comparar distintos modelos, bueno, solo con esa prueba F. Bueno, entonces, esta es una variante, los quasi, si quieren hacer quasi lo podemos hacer con esto. También la GLM-TMB lo hace, la quasi Poisson. Bueno, y después tenemos, como bien dijeron, la binomial negativa, que lo podemos hacer en el M4. Yo a esta altura, mi recomendación es usar esta librería que funciona para todo. Y acá está la family, podemos hacer la Tweedy, podemos hacer la Conway, y podemos hacer estas otras dos cosas que no las conocían. Una es incluir efectos aleatorios a nivel de observación, ahora les voy a contar en un ratito, es lo que vamos a conocer como OLRE. Y otra cuestión que no vamos a trabajar en este curso, pero que puede aparecer, es que esto de que no nos dan bien los test es por tener modelos inflados en cero. No se rían, pero es un problema. Es que nuestros datos, nuestros conteos acá, en este caso, tienen más ceros de lo esperado por una Poisson. Eso es una situación que se da bastante comúnmente, y en esos casos hay que hacer estos modelos que están ajustados por el exceso de cero. Bueno. Hago una consulta, Adriana, Sí. con respecto a eso. ¿Eso Sí. es para Poisson? Sí, pero vamos por a ver que en ejemplo, binomial también te puede pasar. Ah, eso te digo. Bueno, estamos hasta acá, entonces serían las alternativas para lidiar con... Fíjense que hay un montón de variantes. Ahora vamos a probar todas estas variantes y cómo decidimos con cuál nos quedamos. Les pregunto. A y C, supongo. Sí. Entre estas de acá, e inclusive esta no la vamos a ver, esta no tiene A y C, pero entre estas cuatro las podemos rankear por A y C. No voy a usar la quasi porque la verdad me resulta muy limitada con esto de la inferencia que se puede hacer. Entonces, vamos con binomial negativa. Recordemos que la binomial negativa, la varianza en una binomial negativa es función de la media. Digamos, hasta acá sería la Poisson, pero después aparece este parámetro K, que nos da una cierta versatilidad para modelar esa varianza extra que estamos detectando. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora la cantidad de parámetros que va a tener nuestro modelo, antes teníamos 4 y ahora vamos a tener uno extra, ¿no? Que es este parámetro K para la sobredispersión. Por eso acá les puse 5 parámetros. Bueno, así que ajustamos esto, el link es log, así que la estructura de los datos es exactamente lo mismo, el modelo es el mismo, solamente que acá los B sub J decimos que tiene una distribución normal, pero ahora decimos que la I sub I J tiene una distribución binomial negativa. ¿Sí?
de parámetros mu o lambda, lo mismo, y k. ¿Estamos? Así que ven, este es el parámetro extra. Bueno, la salida es exactamente la misma, pero tenemos un AIC, que es el que vamos a usar para rankear. Bueno, acá tenemos el AIC, pero igual tenemos que chusmear qué también nos dan los supuestos, ¿no? Entonces, acá tenemos el Dharma, corrido para esto. Fíjense, ¿se acuerdan, no? Antes nos había dado todo explotado. Acá está, no daba ningún test. Y ahora tenemos una situación donde la dispersión da no significativa, el test de outlier no detecta outliers, el test de buen ajuste al uniforme da bien, así que todo más o menos bien. Acá hice el test de dispersión, que es el test ese paramétrico con distribución chi cuadrado, que no va a dar exactamente, el P de acá no es el mismo P del Dharma, y fíjense que acá también me da un P no significativo. Así que, solucionados todos los problemas, o sea, esta sería una opción. Y otra forma que está piola para validar en conteos, en binomial esto no nos sirve, es graficar observados versus predichos. O sea, estos son los conteos en granos de polen que vimos realmente en el muestreo, y estas las predicciones que hace el modelo. ¿Sí? Y el ajuste es más o menos razonable. La pendiente es una pendiente de 1. Adri, ¿te puedo hacer dos Dale. preguntas? Sí. Primero, ¿por qué no puedo hacer observados versus predichos en una binomial si tengo En proporciones una observadas y Bernoulli, en predichas? realidad. Quise decir una Bernoulli. En una binomial sí Está bien, podría. está bien. Listo. Y lo otro, en estos casos también puedo evaluar la normalidad de del efecto aleatorio Exacto. ¿Sabes pidiéndole el qué? efecto. Sí, así, tal cual. Yo acá no digamos, lo Cucuplot. hice, pero acá van a tener 15 valores de B, que son las Claro, 15 colmenas, así que habría que hacer, lo voy a agregar, que le pido un normalidad. RANEF y hago un Cucuplot, por ejemplo. Exacto. Bueno, buenísimo. Eso Gracias. se me pasó. Bueno, acá ajusté una Conway. La Conway es si están apurados, tómense un tiempo porque lleva un montón de tiempo el ajuste con la Conway. Y normalmente es la que mejor ajusta, así que la Conway además está piola porque también sirve para subdispersión, a diferencia de la binomial negativa. Y también acá tenemos dos parámetros, el lambda y un parámetro de forma, que es también de nuevo el que absorbe este exceso de efecto de variación. ¿Qué cambia? Solamente acá, le ponemos family Conway Maxwell Poisson, la cantidad de parámetros también es 5 porque se agregó este parámetro extra. Acá probé con la Tweedy, y la Tweedy, de nuevo, todo igual, acá le ponemos family Tweedy, y la Tweedy ahora tiene 3 parámetros. Está la esperanza, ese lambda, está el parámetro de dispersión y un parámetro de potencia. Eso es lo que la hace como más versátil, obviamente es más costosa. Ahora vamos a tener 6 parámetros estimados, por lo tanto los grados de libertad residuales van a ser menos. ¿Ven? Acá los tenemos, 54. Y cuando hacemos el Dharma, todo se ve muy bien. Y tampoco rechazamos. No rechazamos eso, ni la distribución uniforme, no hay outliers. Así que cualquiera de estas 3 es opción. Nos faltó lo de la normalidad para los factores aleatorios. Bueno, entonces, ¿qué hice después? Los ranqueé. Pero antes de eso les quiero contar esta nueva alternativa que también existía hace, no sé, 10 días cuando vimos Poisson por primera vez y vimos un caso de sobredispersión, pero como todavía no habíamos visto mixtos en GLM, no se los conté. Y esta estrategia es una que se está usando cada vez más. Nosotros vamos a llamar OLRE, que es las siglas en inglés de la inclusión de una variable de efectos aleatorios a nivel de observación. O sea que con esto convertimos a cualquier modelo de conteos en un modelo mixto, aunque no tengamos variables de efectos aleatorios reales, en este caso sí, porque es un anidado, pero ¿se acuerdan el que habíamos visto de las plantas, de los árboles, que nos había dado sobre dispersión? Bueno, podríamos haber usado esto.
¿En qué consiste esto? Y es algo que nos va a servir, nos está sirviendo ahora en Poisson, pero también nos va a servir en binomial, que acuérdense, binomial, no Bernoulli, que puede tener sobredispersión. Cuando tengamos sobredispersión, lo que vamos a hacer es agregar un efecto aleatorio a nivel de observación a nuestro modelo. En este caso es como las trampas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho las trampas? No hay que ponerlas porque tenemos un solo dato. Bueno, ahora lo vamos a hacer. Es decir, que vamos a tener que generar una columna, si no tiene nuestra base de datos, que sea trampa, que va a tener un identificador único para cada una de nuestras tres, ¿cuántas trampas teníamos? 4 trampas, 60 trampas tenemos, ¿se acuerdan? Entonces, le vamos a generar una ID a cada trampa y vamos a meter trampa en el modelo, como una variable de efectos aleatorios. Esto, el efecto que va a hacer es estimar, ¿qué hacemos cuando metemos una variable de efectos aleatorios? Nos estima una varianza. Entonces, va a estimar y va a absorber con esa estimación de varianza toda la variación extra que podamos tener. ¿Sí? Entonces, esta estrategia la podemos usar en un modelo que ya es mixto, como en este ejemplo. Ya tenemos una variable aleatoria que es la colmena y le vamos a agregar la de la trampa, o en un modelo que sea todo fijo, que no tenemos nada aleatorio y le metemos esta observación. ¿Sí? Bueno, esta es una estrategia, lleva obviamente mucho más tiempo que las anteriores, pero es una estrategia que se está usando cada vez más para modelar la sobredispersión. Funciona cuando tienen verdadera sobredispersión y no sobredispersión por exceso de ceros. Bueno, acá tienen citas donde se postula este abordaje, fundamentadas, y ahora lo vamos a implementar. ¿Qué es lo que hacemos? Yo generé una columna que se llama ID, que va de 1 a 60. O sea que es un identificador de cada trampa. ¿Sí? Y atenti, acá le ponemos Poisson. O sea, volvemos a nuestra distribución original, que es Poisson, y la variación extra la absorbemos metiéndole una varianza a través de un modelo mixto. ¿Sí? Como una trampa, como que lo engañamos al modelo. Entonces, ahora tenemos dos variables de efectos aleatorios, la colmena y la trampa. Me va a estimar dos varianzas, la varianza de las colmenas y la varianza de las trampas. ¿Y esto qué costo va a tener? ¿Cuántos parámetros tenemos que estimar? Y teníamos las tres medias, y ahora tenemos dos varianzas. O sea, 5 parámetros. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces, nueva estrategia para modelar sobredispersión que funciona tanto en Poisson como en binomial es mantener la distribución original, Poisson o binomial, y agregar una variable de efectos aleatorios a nivel de observación, de la última escala en el diseño muestral o experimental. Esto como estrategia fue bastante novedosa. Fíjense que los papers no son de hace 50 años, ¿no? Son papers que tienen 5 o 6 años, y tiene toda su fundamentación teórica, y les digo que funciona. Igual, vamos, y acá está el Dharma. El Dharma igual le hace el test de sobredispersión, pero es lo que estamos charlando recién, ya está todo incluido en el modelo, entonces no tiene sentido decir, ¿me habrá quedado algo de varianza sin explicar? Porque ya la estamos estimando. Con lo cual, por más que el Dharma dé el test de dispersión, no lo vamos a mirar, no tiene sentido ver si dio significativo, no, es un error. Si vemos el buen ajuste de la uniforme, que es lo que tenemos arriba, y que no haya outliers. Bueno, entonces, con esto nos vamos a ranqueo de modelos. Yo elegí hacerlo por AIC. Ahí tenemos las 4 posibilidades.
Fíjense que están las tres distribuciones, binomial negativa, Conway y Tweedy, y esta estrategia que es usar Poisson más un factor aleatorio adicional. Y lo que está a la derecha, como grados de libertad, sería la cantidad de parámetros que tenemos que estimar. ¿Sí? Así que la más cara es la Tweedy. ¿Con quién nos quedamos? Una CMP. Exacto, con Conway, es la que tiene el menor A y C. Y bastante menor, ¿no? Ni siquiera hay otra que esté más o menos cerca. Bueno, entonces vamos por la Conway. Una pregunta, ¿por qué le creemos de una ya descartado la quasi? Ah, yo lo hice medio por decreto porque me pone nerviosa eso de que no puedas usar Aizen. O sea, si lo hubiera metido acá, ¿cómo sé si ajusta mejor eso que estas? No lo puedo contestar. ¿Te acordás? O sea, no le podés calcular el Aizen. Y de hecho... No hay forma de compararlo. No, tal cual. Las estimaciones, o sea, no hay forma de comparar un quasi versus todas estas otras que tienen verosimilitud. Dentro de la quasi les conté eso que pueden hacer TSF para comparar modelos todos con quasi, pero no puedo salir del mundo quasi. ¿Y en alguna situación elegirías la quasi por sobre esto por alguna situación particular o...? Simplemente cuando estás en una binomial, porque en binomial no hay muchas alternativas. En Poisson sí, porque es recontra común la sobredispersión. En binomial tenés la quasi y no sé si está la beta binomial, o sea, no tenés muchas alternativas. Y para subdispersión en binomial no hay nada, lo único que hay es la quasi. Así que ahí sí la elegiría. Si no, acá en Poisson, no es opción. Bueno, entonces me quedé con esta. Acá está la salida y acá, lo había hecho antes de Shapiro, estoy perdiendo la memoria, que es lo que habíamos charlado hoy. Ven, les pedí los efectos aleatorios, esos BJ que habíamos charlado hoy, que son 15, y le pedí una prueba de normalidad y afortunadamente dio bien. Así que el último supuesto que nos faltaba está acá. Y ahora vemos el modelo. Y para el modelo le podemos pedir o una ANOVA o un drop. Y lo que me está diciendo es que hay un efecto significativo del tratamiento, ¿no? Esta es como la prueba global. Esta es una prueba que no me da el summary. Esto es una prueba que me está diciendo si algún alfa I difiere de 0. Acá sí estamos controlando error de tipo 1. Es una única prueba para una única variable, que es la variable explicativa de tratamiento. Y con esto decimos entonces que existe efecto significativo del tratamiento. Eso quiere decir que al menos un tratamiento difiere en su medio. Bueno, y ahora tenemos que ir a comparaciones, ¿no? Y ahora vamos a comparaciones, mi-means. Y acá recuerden que tenemos dos escalas. Podemos hacer estimaciones a nivel de la escala log, del predictor lineal, o podemos hacer estimaciones, que es las que les pegué acá, a nivel de la variable respuesta, granos de polen. ¿Sí? Esto es sí y esto es logaritmo de i. Obviamente, esta escala no la vamos a mostrar. Nosotros, escala logarítmica no, la vamos a mostrar acá. Pero sepan que estas letritas, A, B, los intervalos de confianza, todo eso se gestan acá, en escala del predictor lineal. O sea, toda la inferencia se hace en escala logarítmica y después lo expresamos en unidades de la variable. ¿Cómo hacemos para pasar todos estos numeritos, esto y esto, acá, a esta escala? Exponenciamos. Exacto, exponenciamos. Entonces, esta medida de acá, que era la del control, dio 3.1162. Esto acá. ¿Qué hacemos? E a la 3.1162 y eso va a ser esta media. ¿Y los intervalos de confianza de dónde salieron? Salieron de acá, ven que son simétricos los intervalos de confianza. ¿Qué hacemos? El límite inferior, en nuestra escala log, acá va a ser E elevado al límite inferior. Y este otro va a ser E elevado al límite superior.
¿Se entiende? No es que calculamos los intervalos de confianza acá. No, no. Todo se hace en escala log. Por eso les van a quedar intervalos asimétricos. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a ver los efectos. Acá tenemos, ya está todo exponenciado, acá donde dice rate, estas medias de acá son las medias, o sea, e elevado al predictor lineal que fuera, acá tenemos las tres medias, que son estos tres números de acá. ¿Sí? Las medias estimadas. Acuérdense que el gráfico no se hace con los datos crudos, sino con las predicciones del modelo. Acá están los intervalos de confianza, que son los que están graficados, y ahora vamos a lo que nos interesa, que es ver las diferencias entre los tres tratamientos. Ahí, esto ya lo hemos visto, lo repasamos, acuérdense que en esta escala, en escala log, hablamos de delta de medias en escala log, pero cuando hablamos acá hablamos de cocientes de medias. ¿Se acuerdan esto? Porque esto es delta del logaritmo de medias, que es lo mismo que el cociente en escala de la variable de respuesta. Entonces, esta media de acá vale 22,6 granos de polen. Esta otra de acá es 72,2 granos de polen. ¿Cuál es la magnitud del efecto? O sea, ¿cuál es el efecto de suplementar con proteína comparado con el control? Esto acá no lo vamos a dar como un delta de medias, porque eso es cierto en esta escala, sino lo vamos a dar como una tasa. Control, acá lo hice al revés. Almíbar, no, proteína sobre control. Proteína, control sobre Están iguales los contrastes. no sé qué dice acá. A ver, ¿alguien puede ser 1 dividido 0,312? $3.21. Bárbaro. Bueno, entonces, esta tasa, mu de proteína dividido mu de control, da 3,21. Esto sobre esto es 3,21. Que obviamente si hacen 72 dividido 22, le va a dar esto, 3,21. Así es como vamos a manifestar la magnitud de efecto. Bueno, ¿cómo se interpreta ese 3,21? La media de proteína es 3,21 veces la del control. Genial, se me llenan los ojos de lágrimas, por fin salió y salió bien. Quedamos, está perfecto lo que dicen, ¿están de acuerdo? La media de proteína es 3,21 veces la media del control. Bueno, variantes de eso, si quiero decir cuántas veces más. 2,21 Es que resta el 1. Restamos el 1, entonces ¿cómo nos quedaría? Otra frase que también es válida. La media de proteína es 2,21 veces más la de control. Exacto, más alta o mayor que la media del control. Y si lo quiero pasar en porcentajes, 3,21 menos 1% sería. exacto. Entonces, es un incremento de ¿cuánto? Si yo suplemento con proteína, estimo un incremento en la cantidad de granos de polen medio de ¿cuánto? 221%. Exactamente, 221%. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, esas tres maneras están bien, pero no confundan. 3,21 veces, numerador sobre denominador, 2,21 veces mayor el numerador con el denominador, o 221% de incremento del numerador con respecto al denominador. Todo esto son incrementos medios, ¿sí? Y fíjense que esto es
para una colmena típica. Acuérdense que la parte de los efectos fijos sería para una colmena con efecto aleatorio 0. Sería una colmena típica, una colmena media. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a ver la significación. ¿De dónde salió este A, B, B? Miremos acá. Adri, antes de que hagas eso, te paso una pregunta. No entendí por qué los ratios están invertidos, digamos. Ah, Si te lo esto informa está como mal. almíbar sobre proteína. Esto se ve que lo pegué mal. Yo quería, este está bien, es control dividido proteína, te da 0,3. Entonces podríamos decir, lo que pasa es que vos normalmente querés decir el efecto del tratamiento sobre el control, ¿no? Pero yo podría decir, la media de granos de polen en el tratamiento control es 0,3 veces la media de granos de polen con proteína. O lo que es lo mismo, en el control tenemos una disminución del 70% en promedio de los granos de polen con respecto a los de proteína. Pero es medio incómodo, ¿no? Vos siempre hablás del efecto del tratamiento sobre el control, por eso lo natural es invertirlo. No, sí, me había confundido la última. Está bien, gracias. Esto lo hizo por default el IMIN. Si ustedes le pueden poner el orden, y entonces que haga esto, pero no sé qué hice acá. Capaz hice un rejunte de 2 salidas y esta parte de acá está mal, así que lo voy a arreglar. Y si no invierten, ¿no? Si control sobre proteína es 0,32, proteína sobre control es la inversa de esto. Los errores estándar van a ser los mismos, el p-valor va a ser el mismo. Bueno, miremos esto. Control y proteína difieren significativamente. No. Control y proteína, el p-valor es 0,10. Por lo tanto, control y proteína no tienen diferencias significativas. Control y almíbar sí difiere. Y proteína y almíbar no difiere. Entonces, ven, quedó incómodo porque vamos a poner a control A y almíbar B, porque sabemos que estos dos difieren seguro. Proteína quedó ahí. No difiere del control, pero tampoco difiere del almíbar. Con lo cual, estos son esos resultados incómodos. Con este ensayo nosotros podemos ser concluyentes con que almíbar mejora significativamente la cantidad de granos de polen, o sea, mejora la polinización comparado con el control, pero no podemos ser concluyentes con respecto a proteína. No sabemos si es tan malo como no hacer nada como el control, o es tan bueno como suplementar con almíbar. ¿Lo ven? Porque te quedó con 2 letras. Entonces, esa es la situación donde no es concluyente. No tuvimos la potencia suficiente en este ensayo para poder concluir sobre ese tratamiento. Bueno, y una más. Si yo hago un intervalo de confianza acá, para este ratio, ¿qué le tendría que pasar a ese intervalo de confianza? ¿Qué número debería estar dentro de ese intervalo de confianza? El 1, exactamente. Y en cambio en el de abajo no debería estar el 1. ¿Sí? Adri, te hago una pregunta. Entonces, porque no entiendo muy bien por qué sacamos la conclusión de que agregar proteína muestra un incremento del 219 si es no significativo. Buenísimo. Ahí lo que estábamos diciendo, todo lo que dijimos no estaba mal, es para esta muestra. En este ensayo observamos que al agregar proteína, las colmenas con proteína, aumentaba la cantidad de granos de polen promedio, aumentaba en un 220%. Eso no está mal. Ahora, ¿puedo decir eso en general del proceso? ¿Puedo decir que en otras colmenas, más allá de este ensayo, agregar proteína me va a aumentar la cantidad de granos de polen? No. No, porque cuando hacemos inferencia, cuando salimos del ensayo, entonces
ya ahí no tengo ninguna evidencia para decir que proteína funciona. Obviamente, esta conclusión, esta de acá, la hicimos para esta muestra, pero no es válida más allá de esta muestra. Porque vimos que no hay diferencias, no probamos diferencias significativas. Eso les quedó, está bien el comentario de Kiara, ¿se quedó claro? Nosotros, todos los estimadores puntuales, las medias, los cocientes y demás, son ciertos para la muestra, los podemos decir. Pero hablar o sacar conclusiones sobre la muestra, la verdad que es circunstancial, entonces siempre nos vamos a ir a la inferencia, vamos a ver las pruebas de hipótesis no eran significativas, para ver la magnitud del efecto que vamos a ver, intervalos de confianza. ¿Sí? Así que, y acá, ¿qué intervalo de confianza tiene sentido que interprete? Y el intervalo de confianza de la tasa de almíbar al control, es el único, pues el único que dio significativo. Entonces, ya está, con esto cerramos. Vimos un ejemplo de un modelo mixto, modelo anidado, donde tuvimos un problema de sobredispersión, lo probamos distintas alternativas, lo solucionamos y ahora vamos a las conclusiones finales que nos aportan evidencia de que el almíbar parece ser una buena opción para mejorar la polinización en plantaciones de kiwi en la provincia de Buenos Aires, y no tenemos evidencia a partir de este ensayo de que el almíbar sea efectivo, no podemos decir nada. Acá no lo dije, pero recuerden que como toda Poisson podemos tener continuos distintos, y eso lo solucionamos metiendo el offset. Y recuerden también que esto es medio en desarrollo, ¿no? En preparación está todo este tema, porque es donde más se está trabajando. Hace no mucho, ahora 3 años, Conway, por ejemplo, no calculaba los residuales de Pearson, así que no podíamos probar si había sobre o subdispersión. Hoy ya tenemos un test, digo, estamos acá en la frontera de conocimiento, en el modelado de GLMs con